experimento del anillo de Thomson. Elliot Thomson en 1887 en Estados Unidos, en New York, hizo un experimento de un campo electromagnético y sus afectaciones, en este caso anillos de diferente calibre y diferente material. En su experimento, Thomson utilizó barra metálica, anillos de diferentes longitudes y calibres, una boina en la cual necesitamos experimentar y demostrar que con una tensión suministrada a esta barra de metal mediante la boina, el anillo de diferentes calibres tendrá variaciones de longitud en esta barra. Para hacer este experimento físicamente nosotros necesitamos un multímetro, necesitaremos una fuente de corriente, necesitaríamos también los anillos, la barra de metal y la boina. En la construcción de este experimento es muy importante que nosotros tengamos nuestra fuente de corriente, que es una corriente alterna conectada en serie con el multímetro y la boina. Cuando esté conectada la fase de la corriente con el multímetro y la boina, nosotros vamos a tomar la otra parte de la boina conectada en fase neutro con la fuente de corriente y le inyectaremos la corriente deseada, sabiendo que necesitamos tener en cuenta el calibre que tenga la boina. Eso es muy importante porque esa es la información que necesitamos suministrarle para la variación de la longitud del anillo en el experimento. Si suministramos más, posiblemente el anillo no tenga una afectación, y si suministramos muy poquita corriente, vamos a tener un problema en que se vea el trabajo en la barra. A continuación, mis compañeros darán casos específicos y demostraciones del experimento de el anillo de Thomson. Para hacer esta relación se emplearon variables como la resistencia, la cual se trabajó a 0,36 miliohms, se trabajó la autoinducción en 0,65 microhertz y se empleó la intensidad en amperios, en unidades de amperios, en un rango de 1 a 10, también teniendo como constante la posición de 1 centímetro entre la base del solenoide y el anillo. Eh, para este montaje, digamos que se obtuvo un comportamiento directamente proporcional de la fuerza media en relación a la variación de la intensidad. Entonces, a medida que se aumentaba la intensidad, también aumentaba la fuerza media, digamos que en proporciones similares una a la otra. Sin embargo, pues digamos que la línea de tendencia es creciente en este caso, y digamos que esto surge como resultado pues, de la corriente alterna que circula por el solenoide, que este tiene una variación pues de acuerdo al tiempo. Sin embargo, esto es una fuerza que se ejerce a través de un campo magnético eh, que está, digamos que es ejercido desde o que es paralelo al, al eje central o al solenoide. Em, digamos que las líneas de campo divergen y tienen una tendencia a, digamos, eh, hacia el eje radial de la posición del anillo. Entonces, en la posición del anillo, pues este tiene dos componentes que se evalúan, en este caso el eje vertical, que es el eje central o por donde se va a desplazar, y eh, el eje radial, que es donde se va hacia la dirección donde se está generando la fuerza. Digamos que el efecto tiene como un resultado
visual de un anillo como levitando precisamente por el efecto del campo magnético que circula sobre todo el montaje. Voy a exponer los datos de fuerza en función de la distancia. Entonces voy a tomar los datos. Bueno, para tomar los datos, básicamente vamos a tomar la intensidad 5 amperios, que va a ser fija para nuestros datos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros. Entonces vamos a empezar con el primero. Le ponemos aquí nuevo y le damos reproducir. Vamos a tener 0.184. Vamos a cambiarlo aquí a 2. Vamos a tener 0.129. Así vamos variando la distancia. Veamos aquí nuevo otra vez. Reproducir. Vamos a tener 0.058. Y a medida que vamos incrementando la distancia, vamos viendo que va disminuyendo la fuerza media. Vamos aquí a cambiarlo a 5, donde tenemos una fuerza media de 0.010, que en 6 vamos a tener 0.004, y si vamos viendo, a medida que incrementamos se va aproximando a 0. En 7 da 0.002, en 8 va a dar muy cerquita a 0, 0.001. Bueno, para concluir tenemos nuestra gráfica de fuerza en función de la distancia, donde evidenciamos que a medida que se incremente la distancia va disminuyendo como tal la fuerza. Tenemos una gráfica logarítmica y pues va disminuyendo debido a que la inducción mutua M disminuye rápidamente cuando se incrementa Z. La distancia entre el solenoide y el anillo, la componente radial del componente producido por el solenoide B también disminuye dado que no se puede proporcionar expresiones simples para la dependencia de estas dos magnitudes con Z. Básicamente esa es la razón por la cual va disminuyendo. Yo les voy a explicar la fuerza sobre el anillo. Eh, la corriente que transcurre en el solenoide genera un campo electromagnético a través del anillo, produciendo una fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la intensidad en la que el solenoide hace que el anillo tenga movimientos oscilantes. Cuando la fuerza o cuando el anillo tiene un movimiento negativo o disminuye, es porque la energía que recorre o la fuerza electromagnética que éste ejerce va en sentido contrario a las agujas del reloj. Con ayuda de nuestro simulador, tenemos que para una distancia de 3 centímetros a una intensidad de 8 amperios, podemos ver las oscilaciones que maneja nuestra gráfica, la que nos da la gráfica resultante. Eh, con los datos obtenidos variando la intensidad de 1 hasta 10, tenemos los siguientes datos. Tenemos acá nuestros datos, donde podemos ver que a medida que se va aumentando la intensidad, nuestra fuerza también va aumentando. Una vez teniendo estos resultados, procedimos a realizar la gráfica y aquí podemos ver nuestra gráfica. Entonces tenemos que en la parte de nuestros X está la intensidad medida en amperios y la fuerza media la encontramos por nuestro eje Y. Entonces podemos aquí observar gráficamente que a medida que nosotros vamos aumentando la intensidad en nuestro simulador con el solenoide y el anillo de Thomson, a esa misma medida va aumentando la fuerza. Entonces podemos observar que, o podemos decir que la intensidad y la fuerza son, bueno, que la intensidad es proporcionalmente a la fuerza. Son proporcionales. Se pudo evidenciar la fuerza magnética sobre el anillo
en este experimento debido al voltaje de la fuente inducida en el cilindro de hierro. Cuanto mayor era el voltaje del anillo, presentó el efecto de levitación con mayor fuerza magnética. Además, esta fuerza fue mayor a menores distancias. La fuerza magnética sobre el anillo fue dada en función de la corriente por la integral del vector unitario tangente al anillo por el campo magnético en la posición del anillo dentro de este circuito. Las líneas de campo tuvieron un flujo magnético inicialmente en sentido contrario a la fuerza de la gravedad y luego tuvieron dirección hacia abajo. Esto ocasionó que el anillo tuviera levitación magnética, circulando la corriente según la ley de Faraday y la fuerza neta de Lorentz permitieron sostener el anillo con su autoinducción respectiva. Este principio ha permitido la realización de trenes y montañas rusas con levitación magnética como ejemplos destacados.